En la secretaría no estamos para cuentos. Pero quien diga que la sierra o el mar no guardan cosas que la lógica no alcanza a explicar, es porque nunca ha montado una guardia de madrugada. Lo que les voy a relatar ocurrió en el sector de la Tierra Caliente, en una zona de operaciones donde la realidad se deforma por el calor, el cansancio y también del caos. Eran las 2:45 horas. Estábamos destacados en un punto elevado, una cota que dominaba un valle utilizado por el mismo crimen organizado para el trasiego de precursores. Mi unidad, un equipo de 8 elementos de infantería de marina, mantenía un puesto de observación y escucha. El terreno era hostil, espinos, piedras sueltas y un calor que incluso de noche no bajaba de los 30 grados. El silencio en esas misiones es vital. No usamos radios a menos que sea necesario. No fumamos, no hablamos, solo somos ojos y oídos. Yo estaba operando en un monóculo de visión térmica de alta resolución, barriendo el sector asignado. El cabo Reyes, mi binomio, cubría el flanco derecho con el fusil en guardia baja. Mientras hacía el barrido, detecté una firma de calor a unos 200 metros, cerca de un árbol de parota. En el visor térmico los seres vivos aparecen en blanco brillante o naranja intenso, dependiendo de la configuración. Lo que vi me hizo tallarme los ojos. Era una silueta humana, perfectamente definida, pero en lugar de emitir calor, era una mancha de un oscuro absoluto en el visor. Eso es físicamente imposible para un cuerpo humano vivo en ese entorno. El oscuro indica frío extremo. Estaba ahí de pie, estática. Yo pensé que era un error del sensor, una falla en la matriz de píxeles del equipo. Reinicié el monóculo. La mancha oscura seguía ahí, pero ahora se movía. No caminaba como un civil o un sicario. Se desplazaba con una fluidez antinatural, sin el balanceo de hombros que provoca el caminar humano. Se deslizaba entre los matorrales, sin mover una sola hoja. Se lo pasé a Reyes. Él lo vio. Se quedó mudo y solo sentí como su respiración se aceleró. Jefe, eso no puede ser pulso térmico. Es un vacío, susurró con la voz quebrada. Decidimos bajar en formación de sigilo para poder interceptar. En esa zona los grupos delictivos usan tecnología de punta. Pensamos que podría ser alguien con un traje de ocultamiento térmico. Avanzamos centímetro a centímetro. La vegetación se sentía distinta conforme nos acercábamos. El ruido de los grillos, que suele ser ensordecedor, se apagó de golpe en un radio de 20 metros. Cuando estuvimos a escasos 10 metros de la ubicación de la firma, la silueta se detuvo detrás de un arbusto de huizache. Reyes encendió la linterna táctica de 1000 lúmenes montada en su fusil. Lo que vimos no fue un monstruo de película. Fue algo mucho más crudo y perturbador por su realismo. Era un hombre con el torso desnudo, extremadamente delgado, cuya piel tenía un tono grisáceo, como la carne que ha estado en refrigeración. No tenía ojos, solo cuencas profundas que parecían absorber la luz de todas nuestras linternas. Pero lo más impactante no fue su aspecto, sino su olor, un aroma metálico, como líquido vital viejo, mezclado con ozono. El sujeto no reaccionó a la luz, no se tapó los ojos ni mostró hostilidad. Simplemente levantó un brazo y señaló hacia el fondo de la cañada. En ese momento un frío repentino, una ráfaga de aire que no pertenecía al clima de Michoacán, nos golpeó de frente. Fue un frío que calaba los huesos, que atravesaba el chaleco táctico y las placas cerámicas. Reyes, por instinto de supervivencia, cortó un cartucho. El sonido del cerrojo del Sig Sauer resonó en la noche. En ese microsegundo la figura se desvaneció. No salió corriendo, no se ocultó, simplemente dejó de estar ahí.
El visor térmico volvió a mostrar solo el calor de las piedras y también del árbol. Al amanecer, con el apoyo del resto de la sección, inspeccionamos el lugar exacto donde la figura señaló. No encontramos huellas de calzado, ni ramas quebradas, ni rastro de equipo táctico. Lo que encontramos fue algo que nos revolvió el estómago, enterrada a poca profundidad, apenas cubierta por una capa de cal y tierra seca. Estaba una fosa clandestina. Había 3 cuerpos. Uno de ellos, el más reciente, coincidía exactamente con la fisonomía del hombre que vimos en la noche anterior. Lo paranormal en la marina no son fantasmas con sábanas, es la manifestación de lo que el caos humano deja atrás. Es como si el sufrimiento extremo de esas personas imprimiera una huella en el lugar, una energía residual que solo se manifiesta cuando el entorno es lo suficientemente hostil o cuando quienes observan están en un estado de alerta máxima. La ciudad de Cancún, conocida por sus hermosas playas y su vibrante vida nocturna, había sido transformada en un campo de batalla, en una lucha contra la maña. El grupo delictivo con las siglas CG había extendido su influencia en la región, y el caos se había convertido en una amenaza constante para los residentes y turistas. Como parte del Comando X, mi misión era erradicar esta plaga antes de que se convirtiera en una epidemia incontrolable. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Hemos recibido información sobre una reunión de alto nivel. Todo esto entre los líderes de la maña en un hotel abandonado en la zona hotelera. Necesitamos desmantelar esta operación de inmediato, dijo con una determinación, con su voz que era firme, pero con una tensión palpable en el aire. Todos sabíamos que lo que nos esperaba era peligro. A medida que nos preparábamos, el peso de la responsabilidad se hacía evidente. La vida de muchos dependía de nuestras acciones, y la idea de enfrentarnos a un grupo que no dudaba en usar el caos para proteger sus intereses me llenaba de inquietud. Revisamos nuestro equipo, asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas mientras nos dirigíamos a la zona hotelera. Al llegar, la escena era surrealista. Las palmeras se mecían suavemente en la brisa y el sonido de las olas rompía en la orilla, pero la belleza del lugar se veía empañada por la realidad que enfrentábamos. Las calles estaban desiertas y la sensación de que el peligro acechaba en cada esquina aumentaba. El caos que reinaba en Cancún era como una sombra que cubría todo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el hotel. A medida que nos acercábamos, la tensión se intensificaba. Sabíamos que los hombres de la maña estarían armados y listos para luchar. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a rodear el lugar y asegurarnos de que no se escapen. Al llegar al hotel, la estructura parecía un vestigio de un pasado glorioso, pero el abandono y la decadencia eran evidentes. Hicimos un reconocimiento del lugar y el silencio era abrumador. En el interior se podía escuchar el murmullo de voces y la adrenalina comenzó a elevarse entre nosotros. Con una señal del capitán, entramos en el hotel. Las puertas chirriaron al abrirse y el eco de nuestros pasos resonó en el vestíbulo vacío. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, disparando a quemarropa. Las balas silbaron a nuestro alrededor y en ese instante el caos se desató. Recuerdo el momento en que vi a un hombre corpulento con un tatuaje de un dragón en su brazo. Parecía ser el líder del grupo. Su mirada era fría y calculadora, y su expresión reflejaba la arrogancia de quien se cree invulnerable. Sin pensar, levanté mi arma y disparé. La bala lo alcanzó en el pecho, pero en lugar de caer, se lanzó hacia un lado buscando cobertura. La lucha se intensificó y las balas volaban en ambas direcciones. El sonido de los disparos era ensordecedor. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación,
tratando de mantenernos juntos en medio del caos, pero esta situación era feroz y cada segundo contaba. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Vi a un compañero caer alcanzado en la pierna. Cómo fue su grito de dolor que resonó en mis oídos mientras trataba de avanzar. Y en ese momento la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó con fuerza. No solo estábamos enfrentando hombres armados, estábamos lidiando con la desesperación y así como con el miedo de personas que habían sido atrapadas en un ciclo de caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero el líder, el hombre del dragón, seguía en pie, herido pero decidido a luchar. La tensión se sentía y sabía que no podía dejar que escapara. Con un último esfuerzo me lancé hacia él intentando someterlo. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo golpeándonos y tratando de obtener el control. La rabia y el miedo se mezclaban en el aire, y en ese instante todo lo que había aprendido sobre la moralidad y también la justicia se vio desvanecido. Solo había un objetivo: detener a ese hombre. Con un giro logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Estaba respirando con dificultad, y en su mirada vi una mezcla de furia y desesperación. «No sabes lo que has hecho», dijo con una voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente, y una ola de duda me atravesó. ¿Realmente estábamos haciendo lo correcto? Mientras lo llevábamos fuera del hotel, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado un líder, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. La lucha no era solo contra hombres armados, sino contra un sistema que había devastado comunidades enteras. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía, mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La cara de esos hombres, la brutalidad de la lucha y el rostro de mi compañero herido. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Días después revisamos los informes y nos enteramos de que el caos no había disminuido. El vacío dejado por la captura del líder había sido rápidamente llenado por otros, dispuestos a asumir el control. La sombra de ese grupo seguía acechando y la lucha parecía interminable. La vida en Cancún ha continuado, pero la sombra de estos malhechores siguen acechando. Como lo dije antes, la lucha no es solo contra hombres armados, es contra un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino sería largo y arduo, pero que también teníamos la responsabilidad de seguir adelante, de luchar por un futuro donde la paz y la justicia no fueran solo sueños lejanos. El viento soplaba frío en la llanura, y el paisaje árido se extendía ante mí, interrumpido solo por algunas colinas y un par de casas de adobe que parecían más sombras que estructuras. Habíamos llegado a esta región desértica para llevar a cabo una misión de reconocimiento, desmantelar una operación del narcotráfico que había crecido como una mala hierba en el corazón de la comunidad. La inteligencia había indicado que un cargamento importante de metanfetaminas iba a ser trasladado a un punto de venta, y nuestra tarea era interceptarlo. Mi unidad, un grupo de intervención táctica, estaba compuesta por hombres y mujeres entrenados para operar en situaciones extremas. Sabíamos que el enemigo no era solo un grupo de narcotraficantes, era una red bien organizada con recursos y conexiones que se extendían más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nosotros estaba consciente de que el peligro era inminente, y el ambiente tenso solo intensificaba nuestra preparación. Al amanecer, nos reunimos en un pequeño refugio, un antiguo almacén que había sido abandonado. Mientras revisábamos nuestro equipo,
El sonido del viento era casi ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir. El desierto podía ser un lugar hermoso, pero también era implacable. Sabíamos que además de los narcotraficantes, el calor y la falta de agua podían convertirse en nuestros peores enemigos. Después de una breve reunión, comenzamos a movernos hacia nuestro objetivo. A medida que nos acercábamos al punto de encuentro, la tensión crecía. La comunicación era clave y cada uno de nosotros mantenía su mente centrada en la misión. En la distancia y el humo de un motor, el transporte de los narcotraficantes estaba en movimiento. Tomamos posiciones estratégicas en los cerros que rodeaban el área. Desde allí, podíamos observar el camino polvoriento que conducía a la aldea. Mi corazón latía con fuerzas mientras esperaba la señal. El sonido de un motor se hacía más fuerte, y pronto vi un vehículo pick-up acercarse, cargado de hombres armados. Sabía que era el momento de actuar. ¡Ahora!, grité a través del comunicador, y el silencio se rompió con el estruendo de nuestros disparos. Las balas silbaban en el aire, y en ese momento el caos se desató. Los narcotraficantes, sorprendidos, comenzaron a disparar en nuestra dirección. Mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Cada disparo era un esfuerzo por proteger a mis compañeros y detener la amenaza. El vehículo se detuvo abruptamente y los hombres armados comenzaron a salir, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi compañero, el sargento Torres, se movió rápidamente hacia una posición más cercana. Lo vi disparar con precisión, neutralizando a uno de los narcotraficantes que intentaba tomar una mejor posición. El sonido del tiroteo era ensordecedor y la tierra se levantaba a nuestro alrededor, una nube de polvo y escombros que hacía que todo se sintiera surrealista. La realidad de lo que estábamos haciendo se abalanzó sobre mí, pero no había tiempo para dudar. La misión era clara: detener la transferencia de productos ilícitos y proteger a la comunidad. Mientras avanzábamos, noté un hombre que parecía ser el líder del grupo, gritando órdenes a sus hombres. Tenía una mirada de furia y desesperación, y su actitud era la de alguien que no se rendiría fácilmente. Sabía que debía actuar. Con un gesto me moví hacia un lado, buscando una mejor línea de tiro. El viento soplaba con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que debía mantener la calma. Finalmente, logré encontrar una posición adecuada. Mi rifle estaba firme en mis manos y apunté. El líder estaba a unos 20 metros de distancia, y su mirada se encontró con la mía. En un instante apreté el gatillo. El disparo resonó en el aire y el hombre cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El impacto fue inmediato. Sus hombres comenzaron a desmoronarse y el miedo se apoderó de ellos. A medida que la batalla continuaba, me di cuenta de que los narcotraficantes estaban perdiendo terreno. La confusión y el caos reinaban entre ellos y comenzamos a avanzar. Cada paso que daba era un esfuerzo por mantener la presión. Había un sentido de camaradería entre mis compañeros, una conexión que se forjaba en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del combate, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Me agaché instintivamente y vi a uno de mis compañeros caer al suelo herido. La realidad de esta situación se hizo presente de inmediato. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvaneció, reemplazada por un frío escalofrío que recorrió mi espalda. ¡Cobertura!, grité mientras me movía hacia él. Sabía que debía actuar rápido. Mientras disparaba en dirección a los narcos, otros compañeros se unieron a mí para cubrir a nuestro herido. A pesar del caos, la coordinación entre nosotros era evidente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Logramos estabilizar a nuestro compañero y lo arrastramos a un lugar seguro. La batalla seguía en curso,
pero había una sensación de determinación que nos envolvía. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos luchando contra un sistema que había devastado comunidades y también arruinado vidas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logramos tomar el control de la situación. Los narcos se dispersaron y el silencio comenzó a caer sobre el desierto. Miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros exhaustos, pero todos con la mirada de un trabajo bien hecho. Ese día habíamos interceptado el cargamento y esa victoria fue un paso más en la lucha que teníamos contra el narco. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adhirió a mi piel como un manto, y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo, saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas. Sentí el peso del rifle en mis manos, y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí,
concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan. En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró, y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos, y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea, y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de balas cerca de mi cabeza y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. Debemos capturarlo antes de que cause más daño, dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar, el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad, en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos.
Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no pueda escapar. Nosotros nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el chacal no se rendiría sin pelear. De repente un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «¡No terminen con su vida! Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante.
La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que los sigue acechando, recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad y también el terror constante que se vive día a día. Quiero contarles algo que pasó en la ciudad de Veracruz, esa ciudad bañada por la brisa del Golfo de México. Era un lugar de contrastes. La belleza de sus playas y su cultura vibrante se veían ensombrecidas en ese tiempo por la brutalidad de un grupo armado. Eran los de la última letra, que había hecho de Veracruz su territorio, y el caos había alcanzado niveles inimaginables. Como parte del Comando X tenía la responsabilidad de enfrentar esta realidad a diario, un desafío que a menudo se sentía como una condena. Esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos reunido información sobre una reunión clave de los líderes de la última letra. Se llevará a cabo en un viejo almacén en el puerto. Debemos desmantelar su operación, lo dijo con un tono firme y decidido. La urgencia en su voz era palpable. Sabíamos que esta misión no solo era crucial, era una cuestión de vivir o no vivir. Al prepararnos, la tensión en la sala era insoportable. La adrenalina comenzaba a fluir, pero también había un peso en el aire, un recordatorio del caos que nos esperaba. Cada uno de nosotros había visto el terror de cerca y sabíamos que esta misión podría dejarnos marcados para siempre. Al llegar al puerto, la escena era perturbadora. El ruido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el murmullo de la ciudad, pero había un silencio ominoso que envolvía el lugar. La sombra del caos se cernía sobre nosotros y el ambiente era como un volcán a punto de estallar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el almacén. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Las calles estaban desiertas y la sensación de que había ojos invisibles observándonos era demasiado inquietante. Sabíamos que ese grupo no dudaría en eliminar a cualquiera que intentara interrumpir su negocio. Al llegar al almacén, el capitán hizo una señal. Vamos a rodear el lugar, no podemos permitir que se escapen, ordenó. Nos movimos en silencio, posicionándonos estratégicamente. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de las voces en el interior se hacía más claro, y la adrenalina empezaba a apoderarse de mí. El capitán dio la señal de ataque. Entramos al almacén como una tormenta, con nuestras armas listas. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un disparo en la noche. De inmediato el caos se desató. Esos hombres armados hasta los dientes reaccionaron con rapidez, disparando hasta matar. El olor a pólvora llenó el aire y el estruendo de las balas reverberaba en las paredes. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían su piel. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba la determinación de un hombre dispuesto a luchar. Sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el pecho y su cuerpo cayó al suelo. La realidad de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. La batalla continuó y el caos se volvió más intenso. A medida que avanzábamos, la lucha se tornaba más feroz. Esos hombres eran expertos en combate y no se rendían fácilmente. Sentí el sudor correr por mi frente mientras intentaba mantener la calma, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Yo vi a un compañero caer en ese momento. Fue herido en el abdomen. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras intentaba avanzar. Vi cómo gritaba por ayuda y en ese momento el caos se volvió aún más real. No había tiempo para pensar en él, porque la lucha continuaba. Un disparo silbó cerca de mí y la adrenalina me empujó a seguir disparando. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero no todos se rindieron. Un grupo logró escapar hacia la parte trasera del almacén. «No podemos dejar que se vayan», gritó el capitán. Sin pensarlo, seguí a mis compañeros hacia la salida trasera. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. La pelea se había trasladado al exterior y el sonido de las balas resonaba entre los contenedores.
En medio del caos vi un par de hombres intentando huir. Sin pensarlo levanté mi arma y disparé, pero en el último momento algo me detuvo. La imagen de su rostro reflejando miedo y desesperación definitivamente me hizo dudar. «Dispara», gritó uno de mis compañeros. La urgencia en su voz me empujó a actuar, pero en ese instante de indecisión los hombres lograron escapar, corriendo hacia la oscuridad de la noche. La sensación de impotencia me invadió. Habíamos perdido un enemigo, pero también había un costo emocional que no podía ignorar. Esa vez regresamos a la base con el peso de todo lo que habíamos vivido. Sí, capturamos a algunos de esos hombres, pero la victoria se sentía vacía. Ese caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. A medida que pasaban esos días, la sombra de ellos seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que esta lucha iba a continuar. Los ecos del caos resonaban en la ciudad y la población seguía atrapada en un ciclo de miedo. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos, y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario. Cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: «Ya veo, jóvenes,
Pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como a 20 minutos. Está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos.
No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. Mi nombre es Alejandro, y en algún momento fui parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nuestra misión era enfrentar al crimen y garantizar la seguridad de la población, esto sin importar los riesgos que debíamos afrontar. En una de esas historias que aún me persiguen en mis sueños, sucedió ya hace unos años, cuando fuimos desplegados en una zona montañosa del estado de Guerrero. Ahí, un grupo que traficaba sustancias ilícitas había establecido su base de operaciones. Nuestro objetivo era infiltrarnos, recopilar inteligencia y preparar una operación para desmantelar por completo a esa organización. En esa ocasión nos disfrazamos como civiles y nos fundimos con la gente del pueblo. Poco a poco fuimos ganándonos la confianza de los lugareños, quienes vivían atemorizados por el caos que los rodeaba. Fue entonces cuando conocimos a Lucía, una joven de apenas 20 años que parecía estar involucrada con ese grupo. Lucía se acercó a nosotros con cautela, pero pronto se dio cuenta de que podíamos ofrecerle una salida de ese infierno. Comenzó a proporcionarnos información valiosa sobre los movimientos y planes de dicho grupo. Mientras tanto, nosotros fingíamos ser simples forasteros, interesados en sus historias. Conforme pasaban los días, la conexión entre Lucía y nosotros se fue fortaleciendo. Ella veía en nosotros una esperanza de liberación, mientras que nosotros la considerábamos una aliada clave para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, poco sabíamos de los peligros que se avecinaban. Una noche, mientras Lucía y yo conversábamos en secreto, un grupo criminal irrumpió en el lugar. Nos habían descubierto y ahora buscaban eliminar a cualquier testigo. En medio de la confusión y las balas volando, logré sacar a Lucía de allí, pero a un alto precio. Uno de mis compañeros cayó abatido frente a mis ojos. Huyendo a través de las montañas, Lucía y yo nos refugiamos en una cabaña abandonada. Estábamos aterrados, pero sabíamos que debíamos mantener la calma y pensar en un plan para escapar. Fue entonces cuando Lucía me reveló algo que me heló mi líquido vital. Ella era la hija del líder de ese grupo. Comprendí entonces que todo había sido una trampa. Lucía nos había engañado desde el principio, utilizando nuestra confianza para obtener información y así entregársela a su padre. Fue en ese momento cuando nos hicimos prisioneros de esos despiadados, quienes no dudaron en hacernos daño para obtener más detalles sobre nuestra misión. Aquellos días que pasamos cautivos fueron una pesadilla. Veíamos cómo nuestros captores terminaban con la vida sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Incluso Lucía, que al principio parecía arrepentida, terminó por mostrarse tan cruel y despiadada como su padre. Finalmente, cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, nuestro equipo logró dar con nuestro paradero y con ello lanzar una operación de rescate. La batalla fue encarnizada, pero logramos escapar de las garras de esos monstruos. Sin embargo, el precio que pagamos fue demasiado alto. Varios de nuestros compañeros perdieron la vida. Desde entonces cargo con el peso de esa experiencia. Sé que hicimos todo lo posible por cumplir con nuestra misión y así proteger a la población. Pero el dolor de las pérdidas es algo que aún me atormenta. Lucía, esa joven que parecía ser nuestra aliada, se convirtió en la personificación del mal que enfrentamos día a día. Haber sido parte del Comando X implicaba enfrentar situaciones extremas,
donde la vida pendía de un hilo y la traición podía venir de donde menos lo esperabas. Pero sabemos que es un precio que estábamos dispuestos a pagar, todo con tal de mantener a salvo a nuestro país y a su gente. Cada misión era una batalla, cada operación un desafío, y cada victoria una pequeña luz en medio de la oscuridad, en este terror llamado vida que nos rodea. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, era un hervidero de actividad, un lugar donde la belleza colonial convivía con las sombras del crimen. Como parte del Comando X, me había enfrentado a esta realidad en múltiples ocasiones, pero nada me había preparado para la misión que se avecinaba. Les cuento, esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos dejado información de que uno de los capos más peligrosos se encuentra en la ciudad. Nuestro objetivo es capturarlo vivo y desmantelar su red de operaciones. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas con determinación, pero también de una preocupación que era palpable en cada uno de nosotros. Guadalajara era un campo de batalla, donde el caos y el poder se disputaban en cada rincón. Sabíamos que enfrentarnos a un capo de la talla del Halcón sería una misión extremadamente peligrosa, pero también era una oportunidad para infligir un golpe significativo a esa dicha organización que había sembrado el terror en la región. Mientras nos preparábamos, la tensión se palpaba en cada gesto, en cada mirada. Revisábamos nuestro equipo con minuciosidad, asegurándonos de estar listos para cualquier eventualidad. Sabíamos que no podíamos permitirnos un solo error. La vida de cada uno de nosotros y la de miles de civiles dependía del éxito de esta operación. Al llegar a la ciudad, el ambiente era asfixiante. Las calles, antaño bulliciosas, se encontraban casi desiertas, como si la población hubiera decidido encerrarse en sus hogares, huyendo de la amenaza que se cercenía sobre ellos. El sonido de los vehículos y la música que solía llenar el aire había sido reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el ocasional rugido de una motocicleta o el ladrido de un perro. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos con cautela por las calles. Cada esquina, cada sombra, era un potencial peligro. Nuestros sentidos estaban agudizados, atentos a cualquier señal que pudiera delatarnos. Sabíamos que el halcón tenía ojos y oídos en todas partes, y que un solo paso en falso podría significar el fin de la operación. Tras horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El halcón se encontraba en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Sin perder un segundo nos dirigimos hacia allí, conscientes de que el elemento sorpresa sería crucial. Mientras nos acercábamos, la adrenalina comenzaba a fluir por nuestras venas, y el miedo, aunque presente, se veía opacado por la determinación de cumplir con nuestro deber. Al llegar a la casa, el capitán dio la orden de entrar, y rompimos en el lugar con rapidez y eficiencia, nuestras armas listas para cualquier eventualidad, pero lo que encontramos dentro nos heló nuestro líquido vital. El halcón no estaba solo, estaba rodeado de sus hombres, todos armados hasta los dientes y dispuestos a defender a su líder a cualquier costo. Está de más decirles que fue casi inmediato cuando las balas comenzaron a volar. El caos se apoderó del lugar. Recuerdo el estruendo de las balas, el olor a pólvora, los gritos de mis compañeros. Yo intenté mantener la calma, enfocarme en mi objetivo, pero el caos a mi alrededor era bastante abrumador. Vi a uno de mis camaradas caer herido de gravedad y tuve que resistir el impulso de ir a socorrerlo. En medio del tiroteo logré acercarme al halcón. Su mirada era fría y calculadora, y en sus ojos podía ver el destello de satisfacción. Era como si supiera que sin importar lo que hiciéramos, él siempre tendría el control. Esa arrogancia me enfureció, y sin pensarlo disparé. El impacto lo hizo retroceder, pero no lo derribó. Respondió con una ráfaga de tiros que me obligaron a cubrirme. La batalla se convirtió en un juego de gato y ratón, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre vivir o no hacerlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos reducir a los hombres del halcón, uno a uno,
Los criminales fueron cayendo hasta que solo quedó él. Estaba herido y acorralado. Intentó huir, pero no se lo permitimos. Entre varios de nosotros logramos someterlo y esposarlo. La victoria sabía derrota. Habíamos capturado a uno de los capos más peligrosos de la región, pero el costo, como siempre, es alto. Varios de mis compañeros yacían heridos, y uno de ellos había perdido la vida en el enfrentamiento. La sensación de amargura era abrumadora, y me preguntaba si realmente habíamos logrado algo más que un triunfo efímero. Mientras salíamos de esa casa de seguridad, con el halcón esposado y custodiado, podía ver el miedo y la resignación en los rostros de los pocos habitantes que se atrevían a asomarse. Sabían que aunque hubiéramos logrado capturar a uno de los líderes, la lucha aún no había terminado. Ya de vuelta en la base el ambiente era sombrío. Nuestro triunfo se había visto empañado por el dolor y la pérdida. Mientras atendíamos a los heridos y rendíamos homenaje a nuestro compañero caído, me di cuenta que su lucha no era solo en batallas físicas, sino también una batalla por mantener la esperanza, la humanidad en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de la batalla se repetían una y otra vez. El rostro aterrado de los civiles, la determinación de mis compañeros, la arrogancia de ese halcón, todo se entremezclaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. Comprendí entonces que nuestra misión no se limitaba a capturar a los capos. Es una lucha por recuperar la dignidad y la seguridad de las comunidades. Y por qué no, también por terminar con ese terror que se vive en vida. Historias de terror de la internet.